Fue rechazado por su pueblo, perseguido por decir la verdad, y aún así, nunca dejó de obedecer a Dios. Esta es la historia del profeta que lloró por su nación, Jeremías. Bienvenido a Rincones de la Biblia, el espacio donde exploramos las historias más profundas, poderosas y transformadoras de las Sagradas Escrituras. Hoy conocerás la vida de un profeta marcado por el dolor, la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios. Para entender al profeta Jeremías, debemos viajar en el tiempo, a una época de gran confusión y decadencia espiritual en el reino de Judá. Corría el siglo VII a.C., y el pueblo de Israel, que una vez había sido una luz para las naciones, se había hundido en la oscuridad. La idolatría era rampante. Los reyes, en su mayoría, habían dado la espalda a Dios, construyendo altares a dioses falsos y llevando a la nación por un camino de corrupción y pecado. La justicia social se había desvanecido. Los ricos oprimían a los pobres, y la verdad se había convertido en una moneda de cambio barata. En este ambiente de caos moral y espiritual, en la pequeña ciudad de Anatot, vivía un joven sacerdote llamado Jeremías. Fue en medio de esta oscuridad que la voz de Dios resonó en el corazón de aquel joven. Imagina la escena, la quietud de su hogar interrumpida por un llamado divino que cambiaría su vida para siempre. Dios le dijo: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». La respuesta de Jeremías fue de humildad y temor. Dijo: «Ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy niño». Se sentía pequeño, incapaz, abrumado por la magnitud de la tarea. Pero la respuesta de Dios fue inmediata y llena de poder. «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte». Y en ese momento, Dios extendió su mano y tocó la boca de Jeremías, poniendo sus palabras en él. Un joven sacerdote se convertía así en la voz de Dios para una nación sorda. Desde ese día, la vida de Jeremías se transformó en una misión inquebrantable. Su mensaje era duro, pero necesario. Caminaba por las calles de Jerusalén, por las puertas de la ciudad y en el mismo atrio del templo, proclamando un llamado urgente al arrepentimiento. Denunciaba con valentía la idolatría del pueblo, la corrupción de los sacerdotes y profetas falsos, y la injusticia de los gobernantes. «Así ha dicho el Señor», clamaba, «enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este». Les advertía que su confianza en los rituales vacíos y en la mera presencia física del templo no los salvaría del juicio venidero si sus corazones no se volvían a Dios. Pero la gente no quería escuchar. Sus palabras eran como espinas en los oídos de una generación que prefería las mentiras dulces a las verdades amargas. El rechazo fue inmediato y brutal. Su propia familia y la gente de su pueblo natal, Anatot, conspiraron contra él para quitarle la vida. Los líderes religiosos y políticos lo consideraron un traidor, un aguafiestas que alteraba la paz con sus sombrías profecías. Fue arrestado, golpeado, arrojado a un calabozo y hasta metido en una cisterna de lodo donde casi muere. En un momento de profunda angustia, Jeremías clamó a Dios: «Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí». El peso de la soledad y la persecución era casi insoportable. Sintió el deseo de rendirse, de no hablar más en el nombre de Dios. Pero el fuego de la palabra divina ardía en sus huesos, y no podía callar. A pesar de su sufrimiento, el corazón de Jeremías no era de piedra. Era conocido como el profeta llorón, no por debilidad, sino por la profundidad de su amor y compasión por su pueblo. Sus lágrimas no eran para sí mismo, sino para la nación que amaba y que veía caminar ciegamente hacia su propia destrucción. En el libro de Lamentaciones, atribuido a él, derrama su alma con un dolor palpable. Mis ojos se deshicieron en lágrimas, se conmovieron mis entrañas.
Él veía la inminente caída de Jerusalén a manos de los babilonios. Veía el sufrimiento, el hambre y el exilio que vendrían como consecuencia de su desobediencia, y su corazón se partía en dos. Su dolor era el reflejo del propio dolor de Dios por sus hijos rebeldes. Jeremías no disfrutaba al anunciar el juicio. Lo hacía con un corazón quebrantado, anhelando que su pueblo se arrepintiera y evitara la catástrofe. Durante 40 años, Jeremías advirtió incansablemente sobre la destrucción que se avecinaba. Profetizó que un ejército del norte, el imperio de Babilonia, vendría y destruiría Jerusalén y su templo, y que el pueblo sería llevado cautivo por 70 años. Los falsos profetas de la época predicaban paz y seguridad, diciéndole al pueblo lo que querían oír. Pero Jeremías se mantuvo firme en la verdad de Dios, aunque le costara todo. Y finalmente, sus palabras se cumplieron. En el año 586 a.C., el ejército de Nabucodonosor sitió Jerusalén. La conquistó, quemó el templo hasta sus cimientos y deportó a la mayoría de la población a Babilonia. La ciudad santa quedó en ruinas, tal como Jeremías había llorado y profetizado. El profeta, que había tratado de evitar la tragedia, ahora era testigo de ella, llorando sobre los escombros de su amada ciudad. Pero la historia de Jeremías no termina en la desolación y el llanto. En medio de las más oscuras advertencias de juicio, Dios también le dio un mensaje de increíble esperanza y restauración. Este es quizás el aspecto más poderoso de su ministerio. A través de él, Dios prometió un nuevo pacto. Un pacto no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones del pueblo. Dios dijo: «Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». Esta era una promesa de una relación personal e íntima con Dios, una promesa de perdón y renovación interior. También profetizó el regreso del exilio después de 70 años, asegurando al pueblo que Dios no los había abandonado para siempre. Su plan era de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Así, incluso en la hora más oscura, la voz de Jeremías se convirtió en un faro de luz, apuntando hacia un futuro donde la gracia de Dios triunfaría sobre el juicio. La vida de Jeremías es una lección atemporal de fidelidad inquebrantable. Nos enseña que ser fiel a Dios no siempre significa ser popular o exitoso a los ojos del mundo. A menudo, significa caminar en soledad, enfrentar el rechazo y perseverar cuando nadie más cree en tu mensaje. Jeremías obedeció a Dios no por los resultados visibles, sino porque confiaba en aquel que lo llamó. Su historia nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a defender la verdad, incluso cuando es incómoda? ¿Confiamos en el propósito de Dios, incluso cuando no podemos verlo claramente? Su valentía no provenía de su propia fuerza, sino de su dependencia total en Dios, quien le prometió: «Contigo estoy para librarte». En un mundo que a menudo valora la comodidad por encima de la convicción, el ejemplo de Jeremías nos llama a una fe más profunda, una fe que persevera a través del dolor y la oposición sostenida por la promesa de la presencia constante de Dios. Aunque Jeremías fue rechazado por los hombres, jamás fue abandonado por Dios. Su historia nos recuerda que decir la verdad puede doler, pero obedecer a Dios siempre tiene un propósito eterno. Su legado no es de fracaso, sino de una fidelidad heroica que resuena a través de los siglos, mostrándonos el corazón de un Dios que disciplina con dolor, pero que siempre restaura con un amor infinito. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con un like. Suscríbete a Rincones de la Biblia y comparte este video para que más personas descubran la palabra de Dios. Déjanos en los comentarios qué otro personaje bíblico te gustaría conocer. Dios te bendiga por siempre. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.